versus los derechos versus los deberes y derechos del médico tratante, ya sea en alguna situación donde, ya sea, por ejemplo, transfusiones de niños, en caso de los padres sean testigos de Jehová. Podría ser un ejemplo de conflicto ético que realmente ellos por su religión no aceptan transfusiones y la necesidad del paciente sí lo amerita. Así es. Podría ser un ejemplo. O sea, cuando dos valores, principios están en conflicto. Muy bien. Luis Francisco levantó la mano y también Milagro. Adelante. Sí, iba a responder eso. Es cuando existe un conflicto entre el deber ser y lo que se considera que es correcto. Correcto. A veces ese conflicto está expresado en las normas que existen y en la percepción de lo que es bueno y malo. Entonces sale uno de la zona del blanco con el negro a entender que hay una serie de zonas grises en las cuales hay que hacer una contraposición. Y por ejemplo, el caso mencionó la palabra milagro, pero para aprovechar a cerrar esto, es exacto, es cuando hay un choque entre principios, valores, deberes, derechos. Hay cosas expresas muy claras, hay cosas que trascienden incluso a la evidencia científica y pasan a la parte de lo normativo y lo legal. Por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová, que desde el punto de vista quizás de evidencia científica, a nosotros nos queda claro los beneficios de los derivados de la sangre en circunstancias clínicas bien identificadas, pero para ellos eso trasciende el tema de lo científico. Y en El Salvador, si no olvido, sería como en 1998, la Corporación de los Testigos de Jehová le ganó al Seguro Social una demanda, un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, de manera que ellos, digamos, nosotros los de las emergencias nos mirábamos bien complicados porque llega un trauma y ustedes saben que cuando ya topan los cristaloides y los coloides, solo la sangre repone, y en trauma la Constitución nos apoya a salvar la vida. Pero cuando ya llegan los representantes de ellos, sus líderes, y entonces entran en un conflicto y hubo una demanda y la ganaron ellos a fin de que el trauma es trauma y ahí pues, podemos actuar salvando la vida. Pero cuando son condiciones electivas en el país, no se pueden transfundir a los testigos de Jehová. Entonces yo entro en conflicto, el médico tratante dice, pero yo sé que esto es bueno, pero yo tengo la evidencia científica última de Cochrane, pero ellos tienen su postura. Entonces, ¿cómo desactivar esos conflictos? Esa es la ética práctica, ¿cómo desactivarla? Milagro, adelante. Sí, buenos días. También actualmente, si nos basamos a lo del virus, ¿verdad? Del COVID, hay muchas personas, hasta incluso personal de salud, que piensa que el virus es algo inventado, que dicen, no, es que el virus no existe, que yo para qué voy a usar mascarilla, que todito lo de, cuando incluso uno propone lo de la vacuna, no, que eso es lo que quieren dentro de 10 años, van a morir de todo. Le digo, no, tal vez nos moramos antes, le digo, es que eso no sabemos todavía, le digo, cuándo nos vamos a morir. Lo más triste es que le voy a contar un caso de una compañera, ellas son, no sé de qué religión son en realidad, pero ella no se quiso vacunar y ella decía que el virus era algo que ella está en una de las áreas, está en cirugías mujeres, y le digo yo, mire, me gustaría que la bajaran a COVID y usted viera, le digo yo, que eso no es nada inventado, le digo yo, sino que uno ve, le digo yo, las complicaciones de los pacientes, le digo yo. Y la cuestión es que, para no hacerle largo el cuento, la mamá falleció hace poco de COVID y ella exigía que la mamá la sacaran sin protocolo. Y le dijo el doctor, ¿verdad? Porque hasta fue a hablar con la directora y todo. Y le dijo la directora, yo tengo una prueba y la prueba su mamá sale positiva. Y ella se cerraba que la mamá no estaba positiva, que no podía hacer eso. Entonces también ahí hay un conflicto ético porque somos profesionales y entonces no podemos decir que algo no existe si lo estamos evidenciando nosotros. Entonces ahí también, pues, con esto nuevo que hay, ¿verdad? Esto es gracias, Milagro. Miren, este es todo un tema. Ahí está, vean el chat, que está bien interesante lo que los compañeros están escribiendo. Es todo un tema, miren, pero es lo que nos lleva a conflicto. Yo estoy poniendo sobre la mesa varias cosas que a veces nosotros en salud somos muy científicos, pero no necesariamente siempre. Porque a veces me topo que en los hospitales los médicos de mayor experiencia, con el respeto que me merecen los maestros, son los menos amigos de la medicina basada en evidencia. Y seguimos haciendo cositas como
poner tubitos y rociar medicamentos ahí goteando. A veces yo, no muy apreciada por los cirujanos, y me perdonan los cirujanos, yo duermo con uno, pero a veces creemos en los miasmas, que porque allá está el pie diabético y allá tengo a otra persona, va a volar el estafilococo, o sea, somos las manos, Samuel Baez ya demostró, ¿verdad? Son las manos de los médicos los que llevamos las cosas, claro, los dispositivos, una serie de situaciones, pero la evidencia científica siempre nos tiene que ayudar y no necesariamente los médicos. Otra cosa es, ¿cómo transmitimos la evidencia científica a las personas de baja escolaridad? Una verdad médica no siempre tiene que ser con mucha, una verdad científica que no todos puedan entender. Otra cosa, ya le doy la mano a Jaime, otra cosa, y lo vamos a ver ahora, la gente le dice, yo prefiero morirme entero que perder el pie. ¿Tiene derecho a eso o no? ¿Somos nosotros los dueños de las piernas de las personas y se las cortamos porque son diabéticos, úlcera grado 4? O sea, ¿quién decide? ¿El paciente? ¿Nosotros? Eso es lo que estamos construyendo aquí. ¿Verdad? Que el paciente le puede decir, fíjese que yo no quiero tratamiento. Mire, se va a morir, es una apendicitis. ¿Qué dice la señora? Le voy a preguntar a él. Le voy a preguntar al papá de los niños a ver si me opero. ¿Verdad? No, señora, se muere. Pero el médico tiene que, el médico, la enfermera, el profesor tiene que entender cómo desactivar el conflicto en beneficio de la persona. Bueno, Jaime y Luis, y luego leo los chats. Adelante, Jaime, adelante, Luis. Muchas gracias. Un comentario con respecto a esto es respecto al criterio ético de la autonomía, con respecto a lo que acabamos de escuchar del paciente testigo de Jehová, y también con el otro punto de un paciente diabético y una presunta amputación. Aquí prácticamente hay un consentimiento informado. El paciente autoriza o no una transfusión de sangre, entiendo yo. Entonces, ante ese punto de vista, no era válido o ético hacerle esa transfusión, pese que estuviera en juego la vida. Esto es tan así como lo menciono. Lo segundo es con respecto al caso de una amputación, y este es un hecho real que yo voy a contar que me sucedió. Alguien llamó para que lo fuera a evaluar al hospital del Seguro Social porque le iban a amputar un dedo y querían que a la fuerza firmara el paciente que sí que le amputaran el dedo. Y él, pues, dentro de sus criterios éticos, en la autonomía siempre mencionó de que él preferiría morirse a que le quitaran estar sin una parte, un miembro de su cuerpo. Sí. El hecho es que cuando yo llegué a evaluarlo, increíble, pues, no era un dedo que tenía que amputarse, pues, había que darle un criterio médico, cambio de medicamentos, pasarlo a medicina, sacarlo de cirugía, y de hecho, eso fue lo que hicimos. Y el paciente prácticamente se recuperó completamente y salió con sus pies completos y su dedo y todo. Entonces, aquí hay otro, ese detalle que le menciono, tal vez que hay que ver, tal vez la situación de que los médicos tienen que hacer determinado número de procesos quirúrgicos para sacar su residentado, por decir, R1. Ajá. Entonces, ahí es donde está el conflicto ético, pues, quitarle el dedo a alguien solo por hacer el número y poderse graduar, o en realidad respetar esa autonomía. Gracias, doctor. Tremendo tema, claro, porque como hay un número de procedimientos que completar para el programa. Tremendo tema, Jaime, muy bien. Luis, por favor, adelante. Gracias. Francisco. No, Casia y Ceci, perdón, comentó ahí, mi caso es, por ejemplo, y es también de la vida real. Cuando estaba haciendo mi año rural, yo hice mi año rural en el área de ginecobstetricia y de urgencias. Y llegó una señora, le atendimos el parto y la indicación en esos momentos para las multíparas era proponerles el DIU intrauterino después del parto. Entonces, multípara con 5 hijos, ya todos varones, y propusimos que por colocarle el DIU ya de 36, 37 años, y no, es que no puedo sin preguntarle a mi marido porque nosotros estamos buscando la niña. Sí. Y yo, ¿para qué está buscando la niña? Para que me ayude en la casa. Sí. Tremendo. Entonces,
Son situaciones de verdad de esas. Y no hay forma de explicar para que se entienda la necesidad, porque también escasos recursos en zona rural de un municipio complicado, Sí. y no hubo forma. Sí, es que lo También cultural ocurre acá, trasciende. Francisco. Y fíjense que a veces no es ni la escolaridad, a veces se puede ver también, digamos, en zona urbana y con personas con escolaridad y hasta cierta posición socioeconómica, lo que también andan buscando a la niña o andan buscando el niño. Es algo. Bueno, vamos a dar una última intervención cortita para que ya terminemos la etapa de refuerzo a Crisia y a Alicia. Adelante. Hola, buenos días. De hecho, yo quería comentar una experiencia similar a la que pasó el doctor Francisco. Cuando yo hice mi internado en el hospital de maternidad, teníamos a una señora hipertensa, diabética, obesa, y era hipotiroidea y había tenido 7 partos y 7 abortos. O sea, en ese momento era grávida 15. Y pues llegó pues, todos los staff, ¿verdad? A pedirle que se esterilizara, ¿verdad? Por el gran riesgo que corría. Y ella dijo que no, porque su esposo era pastor y eso era faltarle el respeto a Dios. Y no se esterilizó tampoco. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y también la gran pregunta, ¿y nosotros les podemos decir que lo hago o no lo hago? O sea, es la gran pregunta también, ¿verdad? Del punto de vista humano, pues, equivocados o no, pero, y nosotros tenemos la última palabra. Entonces, ese es el tema del conflicto ético. ¿Quién faltaba? Crisia, creo. Sí, doctora, buenos días. Qué bueno verla mejor. Con respecto al tema, solo para la reflexión final, conflictos éticos tenemos todos los días, creo, en nuestros entornos. Y pues, solo para la reflexión, creo que un conflicto ético que sería un abordaje especial, ojalá se pudiera alguna vez, con respecto al tema del aborto, terapéutico o no, la alternativa, ¿verdad? Que usted tal vez nos ilustrara lo último que se ha hablado sobre el tema, ¿verdad? O sea parte de una... No, el tema va a ser una clase. No es el momento ahorita. No, el tema es una clase. Claro, por eso, más adelante. Sí, pero, no, porque ese es un gran conflicto ético, incluso que tiene que ver con las leyes, ¿verdad? Sí. Solamente. Gracias, Crisia. Les cuento para que no coman ascuas. Como les digo, yo adelantado, esto no es ni del programa, el conflicto ético, sino que yo lo pongo, como les digo, para que se vea cómo vas construyendo conocimiento para una práctica. ¿Qué sigue después? Bueno, les voy a decir que sigue después la unidad 3, que es el sistema ético cristiano. Como la universidad es una universidad de inspiración cristiana, yo no sé cómo voy a hacer para el sistema ético cristiano porque yo no soy teóloga, pero lo voy a dar del punto de vista ético. En 2 semanas y vamos a construir conocimiento de eso y vamos a ver qué le puede aportar o no a la vivencia humana y a la dignidad humana, como lo han hecho todas las escuelas éticas que hemos visto, pero nosotros en especial dedicación porque somos una universidad evangélica. Y vamos a ver cómo muchas cosas son inventos, ¿verdad? Como por ejemplo, muchas cosas son inventos de la religión que no están en la Biblia, nunca estuvieron. Como eso de tener todo el montón de hijos hasta que me muera, o sea, eso ahí lo ando buscando todavía, no lo hallo. No, hay un montón de cositas que son inventadas. Entonces vamos a tratar de sacarle el juguito a eso 2 semanas. Y luego entramos a bioética, fíjense. Nos falta derechos humanos. Después de las semanas 10 y 12, 10 y 11, que va a ser las semanas del sistema ético, vamos a ver los derechos humanos. Entonces vamos a ver toda la interesante creación y de las últimas generaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y vamos a construir alrededor de eso. Y luego entramos a bioética. Entonces en bioética ya viene toda la parte de aplicar a aborto, eutanasia, calidad de vida, a objeción de conciencia, voluntades anticipadas, trasplantes de órganos y toda esa temática. Y terminamos también viendo los comités de ética de investigación de los sistemas de salud. Y así termina nuestra materia. O sea que, y en algún momento vamos a ver el último cineforum que también les he prometido, de otra película bonita. Así que eso es lo que nos viene ya para adelante. Bueno, buen refuerzo, grande refuerzo les he hecho. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son las 9:15.
Esta primera clase termina a las 9:40. Déjenme anotar aquí. Entonces, vamos a trabajar ahorita en equipos. Vamos a trabajar ahorita en equipos. Les voy a dar unos minutos para que trabajemos en equipo. Hoy no va a haber receso para que terminemos, pero vamos a trabajar para que vean la guía. Vean la guía. Vamos, o sea, digamos, el plato fuerte de este día es que vean el trabajo de ahora. La guía y todo. Y luego de ver la guía, vamos a regresar como a hacer una plenaria para sacar dudas de cómo se llena de la guía, dudas conceptuales, y eso se va a presentar voy a compartir pantalla, eso se va a presentar en la tarea que corresponde en la manita, creo que una manita les he puesto así, en la manita, y les he dado bastante tiempo hasta el próximo sábado a las 0 horas, o sea, el viernes a las 12 de la noche, para que ustedes tengan chance de construir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a reunir en equipos. Perdón que aquí hay una duda y no la vi. Nos vamos a reunir en equipos. Ya vamos a ver ahí lo que me están poniendo. Nos vamos a reunir en equipos, entonces vamos a construir, ¿qué? Veamos aquí. La guía. Vamos a ver la guía ahorita. En sus equipos que vienen trabajando, que ya los voy a armar, ustedes van a empezar a llenar la guía. Tiene varias partes. Miren, primero leer los documentos contenidos en la carpeta. El primer documento es este que se llama Ética Profesional en Estudiantes de Posgrados en 2 universidades mexicanas. Fíjense que esto, les voy a decir cómo surgió esta investigación bibliográfica, y fue porque una vez estaba yo dando, la universidad estaba dando una pequeña especialización, no era especialización, era un curso de educación continua de dermatología. Y entonces los señores que hicieron 6 meses se andaban poniendo dermatólogos. Y entonces brincó la Asociación de Dermatología. La universidad nunca les dijo que los estaba haciendo especialistas. Era un curso de 6 meses, ¿verdad? De ver algunas cositas ahí de la práctica del médico de atención primaria. Entonces se me pidió a mí una intervención en ética. Y hicimos un taller. Y entonces encontré esto, ¿a qué se le llama un profesional? Entonces ustedes ven aquí cómo estas 2 universidades mexicanas han encontrado cómo se define y cómo deben ser el comportamiento ético de las escuelas de posgrado. Perdón que me salí aquí. Y entonces yo lo saqué de ahí, y me parece que es un conocimiento bonito que ustedes y todos podemos tener. Luego vamos a analizar la segunda parte de la guía, el caso de Karen Quinlan, que es un caso emblemático. De ahora en adelante les voy a tratar de poner un caso histórico y una aplicación moderna. Y luego responder unas preguntas de un caso de la vida real, podemos decir. Entonces, en el caso 1 de Karen Quinlan, que les puse ahí un resumen, pero yo sé que muchos de ustedes han buscado más en la web y pueden hacerlo en este momento, van a contestar estas preguntas. Ahí dice cuánto vale cada pregunta para sacarle provecho a Karen Quinlan. Y luego un caso de la vida real de un doctor que nos puede pasar todos los días, y están las preguntas. Eso es lo que hay que contestar. Para ello tienen como referencia el Código de Ética de Enfermería del Colegio Médico, una pequeña definición de qué es deontología, el estudio de las 2 universidades mexicanas, el caso de Karen, un resumen aquí que les di. Este es un material que tiene autor, pertenece a la doctora Irene Montiel. Yo estudié conflicto ético. Este es un pequeño curso que hice a distancia con la Autónoma de México el año pasado, entonces es material que me guardé y yo se los comparto con todo gusto. Y la rúbrica no es para que la califiquen, yo la pongo, la recuerdo, porque a veces me dicen, ustedes pueden trabajar en equipo porque no les gusta calificar, y les digo, ¿cómo no? Si ellos se portan mal, ellos solitos me van. Bueno, no es para que se califiquen ahorita la rúbrica, repito, porque a veces me preguntan, me mandan mensajitos, doctora, ¿le subo la rúbrica? No necesito, ustedes están trabajando bien, yo no tengo ninguna desconfianza del trabajo. Ok, hoy sí nos dividimos, ya hablé bastante. ¿Preguntas antes de armar los grupos? Serían los mismos grupos que ya veníamos formando, doctora. Por supuesto, los de la semana pasada. Va, perfecto. Eso por supuesto, los mismos. Solo los voy a crear, ya deberían estar aquí de memoria, pero
No están, son 8, ¿verdad? Creo que son 8 o 10 grupos. Los mismos, no les quiero crear problema. Entonces, Son como 11, rápidamente. son como 11. Son como 11, sí. Bueno, Alicia, ¿con quién está? Así rapidito para que empecemos. Estoy con el doctor Ricardo Roldán, la doctora Araceli López y el doctor Acosta. Pero Araceli no ha entrado, ¿verdad? Es Yesenia Arely, doctora. ¿Cómo? Ah, Erely. Es Yesenia Yesenia Arely. Arely. Yo también estoy dígame, con ustedes. Y Yesenia, María José. Ay, María José Cuchilla. vaya, despacito, espérenme, Yesenia, a puras penas estoy respirando, espérenme. Yesenia no la veo. ¿Cómo le ha Aquí puesto estoy. aquí al, Yesenia Arely. con doble, con Y? Ya la vi, Yesenia. Entonces está Alicia, Ricardo, Yesenia. Y ¿Quién María más? María José José Cuchilla. Cuchilla y Juan Carlos Acosta, creo. Dios mío, no me lo dicen. María, está Alicia, María José. María José, ajá, ¿quién más? Juan Carlos Acosta. Son 5. Sí. Juan Carlos Acosta si no ha entrado. Solo éramos 4. 4. Va. Somos cuatro, somos cuatro. Ok. Ana Torres, ¿con quién está? Con la doctora Wendy Rodríguez, Jocelyn Escobar y Carla Flores. Carlita, es que hay 2 Carlitas. Carlita Flores y Jocelyn. Sí, Jocelyn. la doctora Wendy Escobar. Ok, son 3. Wendy Rodríguez. Pero son Ana Torres, Jocelyn, Somos Carla 4. y Wendy. Ok. Sí. André García. Con Norma Díaz, Normita Jennifer Díaz, Jennifer, ya, ¿sí? 3. Son sí, 3. 3. Sí. Carlos, ¿es tu opinión? Doctora, conmigo van el doctor Jaime Alemán, Kelvin Francisco Alfaro, Ok. Mirna Sí. Mirna más? Elizabeth Gavidia, Bien, ajá. y creo que se nos incorporó Milagro Mengío. No, perdón, es el otro grupo, solo nosotros 4. Perfecto. Ahí estamos ya. 5, tenemos a Cecia. ¿Con quién va? Con Noel Lara, Noel Eduardo Lara. Palacios. Voy a poner pausa aquí. Vamos a grabar la plenaria que vamos a tener ahora alrededor de esto. Claro, yo no espero que ahora hayan terminado toda la guía, ¿verdad? Pero creo que iniciar a ver cuáles son las dudas alrededor de la resolución de esta guía nos va a ayudar, aunque tienen hasta, y les voy a compartir pantalla ahorita para que vean que tienen hasta el 23, debido hasta el 23, que hay una manita para subirlo. De octubre. Próximo viernes a las 12 de la noche. Y ya no lo vamos a ver más, o sea, ahorita vamos a discutir, luego yo lo reviso y no lo vamos a ver más. Para que quede grabado la siguiente semana, que es la semana ombligo, semana 10 de nuestra maestría en salud pública. ¿Se acuerdan cuando empezaron? Y vamos a la mitad. Vamos a ver el sistema ético cristiano. Les he preparado, este es un debate de la Carlos III de España sobre el sistema ético cristiano. Miren qué interesante, es la Universidad Carlos III de España. Lo he preparado en una herramienta pedagógica que la voy a abrir hasta el martes, pero que se llama EduPlay, se llama, y para que desde ya lo conozcan y no se vayan preocupando. Ustedes le van a dar play aquí. Fíjense bien lo que les digo, le van a dar play como YouTube, como cualquier cosa. Al darle aquí, cada cierto tiempo se va a detener y va a hacer preguntas. Ustedes las anotan, las contestan en su cuadernito y todo, son para debate, no todo se sube y le ponen a uno estrellita, algunas cosas son solo para debate, las copian en su cuaderno, su libretita donde ustedes llevan su materia, y entonces, y cuando ya terminan de contestar, le vuelven a dar play y va pasando cada pregunta. Va detenido, se le ha agregado preguntas a lo largo. Luego vamos a introducirlos pues al sistema ético cristiano
la otra semana y vamos a empezar con ese rico debate de la Universidad Carlos III de España, que invitó a una pensadora, a dos pensadores, con dos posturas, agua y aceite, y vamos a ver cómo los países, cómo las universidades que de verdad construyen conocimiento discuten, ¿verdad? Y podemos pensar diferente y convivir felices. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Ok, queridos compañeros, colegas del sistema, vamos a ver la guía. Vamos a ver la guía, nuevamente la comparto, y vamos a ir sacándole jugo a esta discusión tan bonita. Me parece a mí que es bonita. Vamos a ver, voluntariamente. ¿Quién alcanzó a leer el artículo de las universidades y me quiere hacer un resumen de ideas principales? A ver, manitas levantadas. Alguien que ya pudo leerlo y me quiera hacer como un resumen de qué dice ese artículo. ¿Quién lo escribió? ¿A dónde se escribió? Los métodos y unas dos ideas principales. Si no, voy a ser como profesora de escuela de mi colegio de monjas y le vamos a preguntar a Juan Carlos Acosta. Primero, la autora, las universidades, para todos, aunque lo lea, no importa Juan Carlos, aunque lo lea, cuál es la autora, cuáles son el método, y si nos puede leer el resumen, pues ahora nos queda claro a todos. Adelante, Juan Carlos. Hola, doctora. Vaya, fíjese que en mi caso, ahorita yo intentando reabrir el link, no me dice no encontrado, entonces tengo dificultad en eso. ¿Alguien que lo tenga? Porque eso era para revisarlo durante la semana, desde la semana pasada. ¿Alguien Yo que lo haya tengo. leído? También tuve dificultad para abrirlo, doctora, el enlace. Pero se copia y se vuelve a buscar. O se copia la temática, se vuelve a buscar en Google, o me hubieran avisado y se los hubiera puesto otra vez. ¿Quién se lo leyó? Acá Adelante, lo tengo. Adelante, Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Acá está, bueno, leímos la ética profesional en estudiante de posgrado en 2 universidades mexicanas. Con estas poblaciones, pues, trata la revista. Son dos autoras las que, pues, está preguntando la doctora, y en este caso es Cecilia Navia Antesana y Ana Hirsch Adler. Bueno, el objetivo del artículo es presentar el proceso y algunos de los resultados de investigación sobre ética profesional en estas 2 universidades mexicanas que les mencioné. Dice de que el objetivo, ¿sí? En las 2 investigaciones se compartieron, pues, elementos significativos, los objetivos, el marco teórico y todas las demás, ¿verdad? El marco metodológico, que dice que de análisis, metodología de análisis, también utilizaron un instrumento, y lo que encontraron fue una fuerte presencia de las competencias cognitivas y éticas, ambas, aunque uno de los rasgos de las éticas es presentar el mejor servicio a la sociedad, y este obtuvo un bajo porcentaje, y se localizaron importantes contradicciones en relación a los rasgos de formación continua, ser trabajador y respeto. Eso es como el resumen que usted pedía ahorita. Exacto, Jacqueline, muchas gracias. Exacto, Jacqueline. Los que no encontraron el link, por favor, tienen que leer, o sea, los documentos que se entregan son parte para leerlos, ¿verdad? Si no, ustedes no van a tener completo el conocimiento que queremos construir. Hay un par de comentarios. Yo vi que también había levantado la mano Yesenia, luego Noé y Gerardo, en ese orden, bien puntuales, ¿verdad? ¿Algo nuevo, Yesenia, del artículo? ¿Alguna idea importante que le dejó a usted? Que la doctora, que la ética profesional es parte de nuestras éticas aplicadas. Eso fue lo nuevo que a mí es considerar la ética centrada, explícita en el campo concreto de nuestra actividad humana, ¿verdad? Lo que nos
nos dedicamos a la salud, a aplicar nuestro saber fundamental, ¿verdad? A no tener una doble moral, utilizar la actividad profesional con criterios y principios basados en los principios de nuestra ética y aportar estos criterios, ¿verdad? A que más estructuras procedan con una ética habitual, ¿verdad? Y que en el ejercicio profesional tengamos fuentes y que día a día nos alimentemos de estas fuentes para que nuestra ética siga creciendo y aportando disciplinas, ¿verdad? Científicas también, y para que solucionemos casos concretos para diseñar en nuestra sociedad que viene a futuro valores, principios, procedimientos que se propongan a tomar en cuenta en los diferentes casos, ¿verdad? Eso es lo que es un marco reflexivo para tomar decisiones. Eso, doctora, gracias. Excelente, Yesenia, lo que dice Gracias. ella, un marco reflexivo para tomar decisiones. Acuérdense de médicos virtuosos, acuérdense de lo que leímos de los odontólogos virtuosos y de enfermería. O sea, esto es para decisiones éticas en la práctica diaria, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer principio ético del personal de salud que a cada rato dice la doctora Irene Montiel ahí en sus cosas que yo les subo? ¿Cuál es el primer principio ético? Sí, exacto, es saber, ¿verdad? Es saber, es el primer principio ético. Si yo sé, puedo ayudar. Noé y Gerardo. Buenos días. También se puede retomar bastante del artículo, ¿verdad? Porque como bien lo dice, fue un estudio que se realizó entre dos universidades. Entonces, a partir de ello se obtienen actitudes que cada una de las personas a quien se les aplicó resaltaron. Entonces, se llega a una conclusión que entre todas las personas comparten diferentes actitudes. A lo largo del documento va detallando cada una y esta actitud forma una escala, y esta escala de actitudes permite definir a un buen profesional o a un buen especialista. Entonces es un punto bien importante resaltar. Exacto. Solamente. Exacto. Muchas gracias. Y finalmente, Gerardo. Gracias. Que fue un estudio entre dos universidades, la Autónoma de México y la Universidad de Morelia, también de México. Sí. Se les hizo un instrumento donde se les preguntó acerca de qué se consideraba para ellos ser un buen profesional, ser un profesional ético. Es el tema central, sí. Entonces, en esto se le evaluaron competencias cognitivas, técnicas, sociales, éticas. A mí lo que me impactó fue que ya al nivel de los resultados, pues al menos desde las universidades, en las dos coincidieron que el conocimiento tiene que ser lo principal en todo, así como que el saber, ¿verdad? Posteriormente la habilidad y la responsabilidad era el otro que hablaba de lo necesario para ser un buen profesional. Y luego venían unas que habían variables, ya sea respeto, honestidad, formación continua. Esas eran las de nivel alto, de ahí se evaluaron rango intermedio y rango bajo. Destaca que a veces habilidades técnicas no está entre lo que nos hace un buen profesional, sino que es el respeto, el saber y cómo tratar a los demás. Gracias, Gerardo. Finalmente, Luis Francisco, para que pasemos ya a las preguntas del caso de Karen Quinlan. Solo un tema que es de inferencia, y es que en las conclusiones, a pesar de que se está hablando del mismo tema en dos universidades, las respuestas fueron disímiles. Es decir, que no hay coincidencia de categorías en varios aspectos, lo que llama la atención en el sentido de que se supone que uno esperaría que fuesen coincidentes, cultura similar, aspectos similares, materia similar, trabajadores en un entorno similar, pero se encontró que la evaluación que se hacía en las preguntas y en los resultados no eran coincidentes, y no eran una o dos, eran en varias. Perfecto, excelente. Bueno, los dejamos motivados, sobre todo a los que no lo pudieron leer. Nos ha compartido Luis Francisco amablemente el link para los que lo busquen y por favor lo lean porque es parte del material, ¿verdad? Bueno, pasemos al caso de Karen Quinlan. Quisiera que alguien me resumiera. Yo no voy a contestar la guía tal cual, esa la vamos a subir a la manita, pero quisiera que alguien me resumiera en qué consiste, qué le pasó a Karen Quinlan. A ver, ¿quién me cuenta qué le pasó a Karen Quinlan?
Adelante, Wendy, gracias por su participación. Hola, buen día a todos. Buen día, doctora, no la había saludado. Gusto de verla, mejor que la semana pasada. Pues Karen Quinlan es una historia, bueno, ahora es una historia que abrió mucho debate en tiempo anterior y que acá dice que fue como el ojo o el auge, mejor dicho, de los comités de éticas hospitalarias, porque era una joven que acá dice la historia, que al principio ella desde muy pequeña fue adoptada por unos padres que eran muy devotos, muy católicos, y que vivió sin ningún problema hasta sus 20 años. Luego había una fiesta donde ella quería lucir un vestido y quería encajar bien en ese vestido a pesar de que ella era delgada. Ahí dice que ella pesaba como 60 o 65 kilos, o sea, era delgada y aún así pasó en ayuno o dejó de comer unos días previos a la fiesta. Durante la fiesta ella ingiere bebidas alcohólicas y también barbitúricos. La historia también dice que pues ella se sintió mareada, se sintió mal. Luego llegaron sus compañeros, sus amigos a ver qué pasaba y la encontraron ya inconsciente. La trasladaron hacia el hospital y pues ahí vieron que había una hipoxia cerebral prolongada, entonces la había quedado en coma. Sus padres lucharon durante mucho tiempo por tratar de darle una vida o una muerte más digna, porque ya no querían que estuviera pues ventilada, se había deteriorado gradualmente con el tiempo, llegó a pesar 35 kilos si no me equivoco, o sea, es demasiado bajo el peso que tenía, y su nutrición o su alimentación lógicamente era parenteral. Entonces los cuidados que ella estaba teniendo por algo que a lo mejor veían los padres que no se podía cambiar, entonces comenzaron a luchar por darle una muerte digna y ya no estar conectada porque no tenía esperanza de vida. Entonces comenzaron con este auge de qué vamos a hacer, porque la ciencia o los médicos en ese tiempo, la medicina no permitía el hecho de, ok, no tiene mucha esperanza de vida, la vamos a desconectar, no hay ningún problema. Entonces los padres sí querían hacer eso. Al final la historia dice que la desconectaron, pero que aún así ellos se sorprendieron después porque ella siguió respirando por sí sola. Entonces siempre ahí fue el debate donde comenzaron a abrir, aperturar los comités de éticas médicos sobre esas decisiones, sobre la muerte digna, la eutanasia en estos casos, como Karen, de que no tienen mayor esperanza de vida, pero que aún así, por el hecho de querer tal vez no soltar, y aunque no tenga un buen pronóstico, pero por el hecho de preservar la vida, siempre fue y ha sido hasta el momento un poco de discusión en eso. Solamente, doctora. Esa es la historia. Esa es la historia de Karen Quinlan. Muy bien. Alguien que, bueno, vamos a ver conforme a la guía ahora algo que nos pueda enriquecer con el caso de Karen Quinlan. Entonces, la pregunta que hay que contestar es, ¿cuáles son los aspectos a tomar en cuenta, verdad? Pero, ustedes ven que el conflicto ético, nosotros estamos planteando, según esta escuela, esto no es una cosa mía, ¿verdad? Esto es algo que yo tomé de la Universidad Autónoma de México, y la doctora Montiel dice que un conflicto ético tiene, primero decíamos que era el choque entre principios, valores, creencias. Cuando esos chocan, puede haber un conflicto. Siempre hay un conflicto humano. La cosa es cómo uno desactiva o lidia con los conflictos para bien. Pero ella dice, hay puntos de abordaje para desactivar los conflictos en salud y nos da una guía. Y ella dice que hay 4 aspectos. Primero, cuando hay un problema a nivel diagnóstico, es el primer paso donde uno puede enfrentar un conflicto ético. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tiene COVID o no tiene COVID? ¿Tiene un cáncer de qué nivel? ¿Qué clasificación TNMF o la que yo quiera usar, cualquiera tiene para clasificar diagnóstico, pronóstico? ¿Qué diagnóstico tiene? Ese es el primero. Si yo como personal de salud no hago el mejor diagnóstico, estoy ya creando las condiciones
para un conflicto de carácter ético. Entonces, luego establecer un plan de tratamiento. ¿Qué etapa de la enfermedad estoy? ¿Cuál es el mejor tratamiento disponible del estado del arte? Cuando nos contaba Wendy la historia, venían a mi cabeza, yo sé que ustedes también, ¿qué nivel de ventilación mecánica había ese año? ¿Qué año era? ¿Qué año era? ¿Quién recuerda? 1975. ¿Cuánto? 1975. Imagínense, hace 47 años, o sea, ¿qué nivel de ventilación mecánica? Yo creo que no había alimentación parenteral todavía, creo que había algún suplemento, pero parenteral como la conocemos ahora, creo que no había. O sea, hay una serie de situaciones, entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento disponible por el estado del arte? ¿Verdad? Por la ciencia. Establecer también, fíjense, la participación de un equipo de salud, y esto es bien interesante, las referencias, el llamar a los expertos, ¿quién va a hacer las cosas? El médico, ¿y cuál de las especialidades? No todo lo hace el médico. ¿Qué papel le toca al personal de salud, a la enfermera, a todo el equipo multidisciplinario? Eso el tema del medicalismo nos mete también en una serie de situaciones que activan un conflicto ético. Y ella también nos plantea el tema de las políticas de salud, porque nosotros vemos cómo a veces el personal conoce su trabajo, sabe de evidencia científica, pero la normativa, el marco regulatorio, las políticas de salud llevan unos pasos. Hay conflictos tremendos ahorita bueno, con el tema de COVID, por ejemplo, si hay evidencia científica para uso de ivermectina o no, si se prescribe la ivermectina o no, cuáles son realmente los pilares del tratamiento. Entonces, todo eso, el personal de salud lo sabe, pero el personal de salud no es independiente. Entonces, todas estas 4 áreas son aristas que hay que tomar en cuenta en el caso de Karen Quinlan. Es una metodología, ¿verdad? Y luego, para finalizar, porque estamos a 21 minutos ya, dice, explique cómo se observaron o no los 4 principios clásicos de la ética, que entré a los grupos y estaban discutiendo los 4 principios clásicos, y yo les he agregado siempre, hay 2 más, ¿verdad? Ya los hemos venido platicando, y cómo se expliquen cada uno, y yo vi cómo los iban disgregando, eso lo voy a ver en los trabajos. Vamos a terminar con un último comentario del caso de aquí de don José Martínez, amigo del doctor Arroyo. Veo un último comentario solo para terminar, porque ya van a tener la clase con doctora Milena y no los quiero atrasar. Un comentario del caso. A ver, le voy a preguntar a alguien que no participa mucho, van a perdonar. Le vamos a preguntar. Bueno, Carlos Estupiñán levantó la mano, así que aprovechemos. Adelante, Carlos. Hola, doctora. Yo quería, bueno, recién cuando usted ingresó a nuestra sala estábamos discutiendo con mis compañeros los casos. Entonces, este caso del señor Martínez es un caso, digamos que se da con bastante frecuencia, creo yo, en el país. Entonces, bien bonito, yo hablaba con los compañeros que hay una presentación que usted nos compartió, que creo yo que es bastante importante, que yo creo que ya la leyeron todos, que es la reflexión y el conflicto ético. Leyendo la presentación podemos ver algunas cuestiones claves ahí para que nosotros analicemos y podamos, al presentarnos en una situación de esa, poder tomar la mejor decisión. Me pareció bastante bonito el caso en el sentido de que es bastante práctico es bastante didáctico hacer la guía con ese caso. Entonces nosotros nos ubicamos mejor y entendemos mejor lo que se nos quiere dar a entender con esta materia, en este caso. Nada más, doctor. Gracias, Carlos. Y ustedes van viendo que hay un método, o sea, ¿a dónde se da el nivel de conflicto? Primero, al primer encuentro con el paciente, que es el diagnóstico, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en todo el ambiente de atención de salud. Desde, si nosotros nos casamos con el diagnóstico de la emergencia y no lo volvemos a replantear, o del diagnóstico de la atención primaria y no la volvemos a replantear a nivel del todo el curso de referencia y retorno que el paciente lleva, nos quedamos que gastritis, nunca vamos a llegar a que el paciente tenía una úlcera cancerosa, ¿verdad? Entonces, si no el problema, el momento del diagnóstico es sumamente importante.
El segundo momento, ¿cuál es el plan terapéutico según la evidencia científica que yo le voy a ofrecer al paciente? ¿Cuál es el trabajo del equipo multidisciplinario de salud? No soy solo el médico, no soy solo la enfermera. ¿Cómo le refiero a los demás especialistas, tanto los técnicos respiratorios, cuando mando al laboratorio, cuando le pido su papel al terapista físico, el anestesista, o sea, toda la riqueza del equipo de los RUS. Y luego, ¿cómo está el tema de las políticas de salud y de la normativa? ¿Verdad? Que el personal puede estar con mucha libertad de trabajo, con mucha base científica, o lo puede limitar. Todo eso lleva a los conflictos éticos. Nosotros podemos ir viendo cómo los vamos desactivando o solventando. Veo todavía la manita levantada de Carlos Enrique para que nos despida. No, solo agregarle que acordémonos también que nosotros vemos casos. Por ejemplo, yo plantearles un caso. Conocí a alguien que la diagnosticaron por 5 o 6 años por gastritis. Al final, bueno, no fueron 5 años, quizás fueron 2, cuando esta persona cambió de médico y fue a otra consulta, era cáncer de páncreas, lo que ella tenía. Entonces, para recordar la importancia que los médicos tienen al momento de hacer el diagnóstico y todos los instrumentos legales, técnicos, tecnológicos que se tienen a la mano para tener un buen diagnóstico. Por supuesto, que las características de un buen profesional deben de estar a la orden del día. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, porque leímos las palabras de cierre. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por la vida. Gracias por todo. Nos vemos la otra semana y yo les subo el video ya en un ratito. Cuídense. Gracias, doctora. Que siga mejor. Siga mejor. Mejor. Gracias. Que se siga mejorando, doctora. Gracias. Adiós. Compañero.